Bienvenido a nuestro estudio de la segunda carta de Pablo a los Corintios. En los capítulos 8 y 9, Pablo aborda el tema de la mayordomía. La mayordomía se refiere a cuidar lo que tienes. La palabra de Dios nos dice que el bienestar espiritual de una persona puede depender de su fidelidad o infidelidad en su mayordomía de las cosas que Dios le ha dado. En Lucas 16, el Señor enseña en la parábola del mayordomo infiel que si no eres fiel en la forma en que administras el dinero, Dios no te bendecirá con riquezas espirituales genuinas. Dios puede retener las bendiciones espirituales y no dártelas. En este pasaje, Pablo enseña a los corintios acerca de la mayordomía fiel de nuestros recursos, que es más que solo dinero y posesiones. Mientras Pablo escribe a los corintios acerca de la mayordomía, la iglesia en Jerusalén tiene una gran necesidad. Estos son los mismos santos que Pablo persiguió cuando odiaba a Cristo. Aún sabiendo que Cristo lo había perdonado, esto debe haberle pesado a Pablo, porque menciona con frecuencia su persecución a estos admirables creyentes. Mientras Pablo escribe esta carta, estos santos de Jerusalén están en una situación desesperada y él está haciendo una colecta para aliviar algunos de sus sufrimientos. Aunque Pablo busca primero a los judíos en cada lugar donde ministra, su enfoque principal es construir el reino de Dios entre los gentiles en todo el imperio romano y más allá. Aún así, Pablo recorre todo el mundo gentil, donde ha tenido un ministerio misionero fructífero y reúne ofrendas financieras de amor para los santos judíos que sufren en Jerusalén. Pablo quiere bendecir a los corintios brindándoles la oportunidad de participar en esta campaña de donaciones. En 2 de Corintios 8 y 9, Pablo da sus instrucciones con respecto a esta colecta. Ahora pon atención a algunas de las estrategias que usa Pablo para convencer a los creyentes corintios de ser parte de esta gran causa. Cuando Pablo escribe a los corintios desde Filipos, elogia la generosidad y el sacrificio de las congregaciones de Filipos. Pablo dice en 2 de Corintios 8 del 1 al 6, «Ahora, hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios». Aquí observamos la sinceridad del dar de los creyentes filipenses. Pablo dice en el 8:5, «Primero se dieron a sí mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios». Pablo no acepta ofrendas de personas a menos que cumplan con ese requisito previo. Se habían entregado primero a Dios y luego a Él para promover la voluntad y la obra de Dios. También dan por su propio deseo, suplicando el privilegio de hacerlo. Esto parece importante para Pablo. Pablo no desea obligar a las personas a la generosidad mediante sobornos o amenazas. Un corazón dispuesto y alegre es importante para Pablo. Él dice que dar siempre debe ser una ofrenda voluntaria. Dios ama al dador alegre, no al que da de mala gana. Dan generosamente y eso nos ayuda a entender algo de los principios de su mayordomía. Pablo dice en 2 de Corintios 8:2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Este pueblo no da de lo que les sobra, dan de su extrema pobreza en un momento de severa prueba. Nunca olvides esto, los dadores dan incluso cuando no tienen nada, los ladrones quitan incluso cuando poseen en gran abundancia. Ahora, eso plantea la cuestión de su capacidad de dar. Pablo menciona esto en el versículo 3 cuando dice que dieron conforme a su capacidad y más allá de su capacidad. Pablo dice que la ofrenda de los filipenses se basa en lo que tienen, no en lo que no tienen. Muchas veces cuando pensamos en dar, pensamos de manera poco realista, como si tuviera mucho dinero le daría mucho dinero al Señor. Verás, tu mayordomía no se basa en lo que no tienes, tu mayordomía se basa en lo que tienes. Todos tenemos algo que podemos dar al Señor para que podamos ser parte de sus logros y participar en la obra de su reino.
La calidad de tu ofrenda no se trata de la cantidad de recursos que tienes, se trata de la cantidad de disposición que tienes para contribuir con lo que puedes para el reino. Los filipenses aportan más allá de su capacidad de dar. Por eso Pablo dice al comienzo de estos 2 capítulos: quiero hablarles de la gracia de la dádiva de los filipenses. No es lo que logres o alcances o consigas, es lo que es posible porque la gracia de Dios está en tu vida. Puedes probar la gracia de Dios en el área de dar. Eso es lo que Pablo llama la gracia de dar. Luego, en 2 Corintios 8, del 6 al 8, Pablo hace hincapié a los corintios, estableciendo sus alabanzas para los filipenses como un ejemplo a seguir, diciendo: de manera que exhortamos a Tito para que, así como ya había comenzado, también llevara a cabo esta gracia entre ustedes. Por tanto, así como ya abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia y en amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner también a prueba, por la eficacia de otros, la sinceridad del amor de ustedes. Estos creyentes sobresalen de muchas formas, pero fallan en el área de dar generosamente. Pablo se inspira en esta hermosa declaración en 2 Corintios 8, 9 y 10 diciendo: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por amor de ustedes, se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes, que desde el año pasado tomaron la iniciativa, no solo para hacerlo, sino también para quererlo hacer. Aquí Pablo señala a la persona más rica en la que puede pensar, el Hijo de Dios. Lo tenía todo, pero lo dejó por los que amaba. No se guardó nada. No hay nada más generoso que eso. En 2 Corintios 9, del 6 al 9, Pablo vuelve a decir esto: en el reino de Dios no se trata de cuánto das, sino del corazón generoso al dar. Dios ve y recompensa la generosidad. Los dadores dan, incluso cuando no tienen nada. Esto lleva a un segundo punto que vemos en este pasaje. Hay un elemento de equidad en dar al Señor. Dios puede tomar la ofrenda de una persona pobre como estos filipenses y producir más de esa pequeña ofrenda de lo que el hombre puede lograr con las donaciones de un hombre rico. Pablo dice que existe esta equidad perfecta y que es posible por la gracia de Dios en el área del dar. Dios usa la ofrenda con sacrificio para lograr los propósitos de su reino, sin importar la cantidad. ¿No es el mismo objetivo de las palabras de Jesús acerca de la ofrenda de la viuda en Marcos 12, 41 al 44? Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Él llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca. Porque todos han echado de su abundancia, pero esta de su pobreza. Echó todo lo que tenía, todo su sustento. La ofrenda de la viuda debería recordarnos algo que vemos en el Antiguo Testamento, la disciplina del diezmo. La palabra diezmo significa décimo, es la primera décima parte de lo que tiene una persona. Sin embargo, no es simplemente una décima parte de lo que tiene una persona, es el primer décimo. Eso es lo importante del diezmo. Según Malaquías, la gente le está robando a Dios si guarda el diezmo. Más allá de la décima parte que es de Dios, se dan ofrendas. Luego, más allá de las ofrendas, se hacen sacrificios. El concepto de dar del Nuevo Testamento desarrolla un poco más este tema. Va mucho más allá del diezmo. Muchos de los que rechazan el diezmo como legalismo del Antiguo Testamento han perdido por completo el concepto de la mayordomía del Nuevo Testamento. No actuamos como si estuviéramos siendo forzados, haciendo y dando por miedo o amenaza. Actuamos con voluntad, desbordados por un deseo apasionado de ver brotar el reino de Dios en los corazones de los hombres y mujeres de todo el mundo. Si eres tacaño con la iglesia, eres tacaño con Dios. Y tienes que considerar tu dedicación a Cristo.
Si envidias cada centavo de lo que se destina a ayudar a los demás en lugar de que te ayude a ti, tienes motivos para cuestionarte si el Espíritu de Cristo reina en tu corazón. El principio del Nuevo Testamento se entiende mejor de esta manera. Todo le pertenece a Dios y tú solo eres un mayordomo o administrador de lo que Dios te ha dado. La mayordomía no enseña que solo le des a Dios el 10% y el resto es tuyo para usarlo como quieras. No. La mayordomía dice que todo le pertenece a Dios y que tú eres responsable de administrar para Él todo lo que Él te ha dado. En el día final, cuando te presentes ante el Señor para dar cuenta de tu mayordomía a Dios, el problema no será cuánto diste en comparación con los demás, será cuán generosamente diste, cuán voluntariamente diste y cuán abundantemente diste. La pregunta será, ¿por qué gastaste tanto en tus placeres en comparación con cuánto usaste para bendecir a otros y apoyar a la Iglesia de Cristo? El tema entonces va a ser la administración. ¿Cómo manejaste lo que Él te confió para la gloria de Dios? Esto no es una amenaza o algo que temer, pero es un termómetro para tu salud espiritual. Esta es la equidad al dar en el reino de Dios. Todos nosotros estamos llamados a administrar lo que Dios nos ha dado, ya sea poco o mucho. Si estás interesado en la mayordomía, medita en 2 de Corintios 8 y 9. Descubrirás que esos capítulos son dos de los capítulos más grandiosos de toda la palabra de Dios sobre el tema de la mayordomía. Pablo dice, si ustedes, los corintios, quieren ser parte de la obra de Dios, estos son los principios de la mayordomía que les mostrarán cómo convertirse en mayordomos fieles. Para cerrar debemos preguntarnos, ¿qué hay de mí? ¿Te das cuenta de que todo lo que tienes le pertenece a Dios y que Él te ha pedido que seas un buen administrador de eso? ¿Estás dando alegremente a la obra de Dios? ¿Lo estás dando como un sacrificio? Sé fiel con lo que tienes y Dios te bendecirá. Esa es su promesa. Estudia la palabra de Dios porque ella te enseñará a ser fiel en todo lo que Él te ha dado.